Hola, estamos en el capítulo 9 de nuestro programa El Vigía del Titanic y seguimos haciendo advertencias que el capitán no escucha. Así que el iceberg ya se está divisando en el horizonte. Capítulo 9, saludo a toda nuestra audiencia y muy en especial a la audiencia de Nuevo Norte, de Antofagasta, en el 104.7 de la frecuencia modulada. Ustedes saben que las ondas de radio se pueden transmitir modulando la frecuencia o modulando la amplitud de la onda. De ahí viene el FM y el AM. Bueno, una pequeña cápsula tecnológica. Muchas veces en Chile, en esta cápsula, en esta especie de la burbuja ya está muy usada, llamémosla cápsula, que en nuestro país creemos que lo que pasa en el mundo pasa lejos. Y sin embargo somos un país absolutamente abierto a lo que pasa en el mundo. Somos un país que depende en su economía y en su cultura y en su manera de pensar incluso de lo que pasa en el mundo. Entonces hoy día tenemos un invitado muy especial para conversar de política internacional y geopolítica, tengo entendido. Jaime, presenta tú a Fernando. Hola, un placer estar nuevamente, digamos, en comunicación. Tenemos la suerte de tener de invitado a Fernando Estensoro. Fernando Estensoro tiene varios títulos, digamos, es geógrafo e historiador y especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Él es director del doctorado de América Latina, digamos, de estudios americanos de la Universidad de Santiago, de Chile, y es parte del Instituto IDEA, también de la Universidad de Santiago. Queremos conversar a propósito, digamos, de la evolución que está teniendo el mundo hoy día. Sabemos que hay una proliferación de información que llega con muchos sesgos, con muchas interpretaciones muy marcadas, en la que me gustaría distinguir, digamos, en aquellos que buscan la explicación de trasfondo de lo que está pasando respecto de quienes cuentan esto como si fuera una película, donde la trama se explica solo por la relación entre actores. Dicho en otros términos, para hablar muy en sencillo, la situación mundial hoy día está explicada completamente por las características de la personalidad del señor Trump, o hay algo detrás que determina que este caballero haya accedido a la posición que tiene y que esté haciendo lo que hace. Ese tipo de temas lo podemos hablar con un especialista. Entonces, Fernando, bienvenido, digamos, y a ver cómo nos va en esta conversación, digamos, porque tenemos mucho que aprender. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Para mí es un honor que me hayan invitado a este programa. ¿Ya? También lo felicito por el nombre porque me parece genial, El Vigía del Titanic. Y bueno, y un placer poder conversar con ustedes, con su audiencia, y ojalá que esto sea interesante para todos. Como siempre, creo que el tiempo se nos va a hacer poquito para todo lo que habría que conversar, pero yo partiría por, ya que estamos llamando la atención del rumbo que toma el capitán, ¿qué va a pasar después de la coyuntura, o hacia dónde nos está llevando la coyuntura actual internacional? Por ejemplo, para nuestra guía de navegación, estamos previendo qué va a significar la crisis del petróleo. Estamos previendo, por ejemplo, qué cambió en el mundo con las guerras actuales, o vamos a comprar chatarra vieja de lo que ya no se usa para nuestras Fuerzas Armadas, y no vamos a desarrollar una política nueva de defensa y de lugar en la estrategia de defensa del país. En fin, a mí me parece que estamos hablando del MEPCO, y es justo que hablemos del MEPCO, pero debiéramos pensar que el mundo que va a salir de esta crisis va a ser un mundo completamente diferente, que va a requerir políticas diferentes. Absolutamente. Bueno, si me preguntas desde mi perspectiva analítica, desde mi mirada, ¿ya? Yo tengo también una mirada en el sentido sistémica y veo la política mundial, ¿ya?
integrada, un sistema. Entonces, como decía Jaime, como decías tú al comenzar, a eso es importante ver qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque si no, entonces no entendemos cómo eso repercute en nuestra propia realidad, incluso en nuestra cotidianeidad, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que podemos decir es que estamos viviendo tiempos que son muy interesantes, porque estamos viviendo un cambio en las relaciones de poder a nivel mundial. En el orden mundial está ocurriendo un cambio que es estructural. Específicamente, entre los especialistas de geopolítica y de orden mundial, cuando estudiamos dónde están las relaciones de poder, cuando analizamos el poder específicamente, ya de eso estamos hablando, de quién manda y quién obedece en este mundo a nivel internacional, a nivel de Estado. Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la potencia hegemónica, ¿ya?, lo que se llama el hegemón, la potencia que emerge, ¿no es cierto?, como la más fuerte de todo el sistema internacional, es Estados Unidos, ¿ya? Fíjate que en el siglo XIX, si ustedes se acuerdan, la potencia hegemónica, la más fuerte a nivel mundial, era el Imperio Británico, ¿ya?, durante todo el siglo XIX. La libra esterlina, etc. Bueno, la colonización del mundo, una serie de factores, pero los que mandaban eran los británicos, ¿no es cierto? Los dueños del salitre chileno. Los dueños de la India, ¿ya? Obviamente, los británicos, estamos hablando de los que mandan, o sea, la clase burguesa dominante en Gran Bretaña, pero también se beneficiaban los obreros británicos, todo porque le da el estándar de vida y siempre, ¿ya? O sea, desde ese punto de vista, era el gran imperio que fijaba las reglas. Habían otros imperios, pero el más fuerte de los fuertes y el que fijaba las reglas, ¿ya?, el que tenía la hegemonía, era el Imperio Británico. Bueno, después de esto no ha sido, antes los británicos eran el Imperio Holandés y etcétera. Entonces, estos son ciclos. Siempre en la historia lo que se demuestra es que están cambiando, ¿ya? Siempre hay un imperio más fuerte que en su sistema, en su pequeño mundo, aunque no sea mundial, es el más fuerte y el que fija las reglas, ¿no es cierto? Todos los imperios funcionan así. Los incas, por ejemplo, en su minuto fueron los más fuertes y sometían a todos, ¿ya?, hasta que llegaron los más fuertes que ellos y los sometieron, ¿no es cierto? Y de ahí viene nuestra historia. Bueno, después, tras 2 guerras mundiales, ¿ya?, cuando el Imperio Británico estaba ya bajando, decayendo, ¿no es cierto?, y Estados Unidos ya estaba creciendo, Estados Unidos iguala en PIB, en Producto Interno Bruto, iguala al Imperio Británico en 1879, una de las crisis del capital, ya, en 1879, ahí Estados Unidos iguala, pero y de ahí en adelante empieza a superar en crecimiento económico a los británicos, pero no tiene el poder político, es un proceso más lento, ¿ya? Todo poder radica en el poder económico, de ahí se construyen los otros poderes, ¿ya? Entonces van a pasar como 60 años hasta que ese poder económico se transforme en poder político, ¿ya? Desde la teoría de los cambios hegemónicos, eso es lo que se plantea. Entonces, el otro que competía, el otro que estaba creciendo aceleradamente y también quería ser la potencia hegemónica, eran los alemanes, el Imperio Alemán, ¿ya? Entonces, por eso es que se producen estas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿ya?, que, como dice Hobsbawm, un historiador británico, inglés muy bueno, él decía, en el fondo, fue una sola guerra, ¿ya?, con 2 tiempos, ¿ya? Y Wallerstein va a decir lo mismo, ¿ya? Con el entretiempo, ¿ya?, con pausa de hidratación. Claro, ¿ya? Por eso es la guerra de los 30 años. Siempre todos los cambios imperios tienen su propia guerra de 30 años. Entonces, en lo concreto, después de este proceso, ¿ya?, porque no es llegar y decirle al imperio que ha sido el dominante, decir, oiga, ¿sabe qué? Usted está decayendo, así mejor, ¿ah?, tómese una píldora de realidad, ¿ah?, bájese del pedestal. No, todos se van peleando, ¿no es cierto? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran potencia que emerge, riquísima, no cayó ni media bomba, salvo lo que pasó en Hawái, ¿no es cierto?, en Pearl Harbor, pero Estados Unidos tenía su industria intacta, tenía su producción intacta, había crecido económicamente de forma espectacular. El gran productor del mundo después de la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos. La industria europea está hecha a pedazos. El gran financista. La industria asiática, Japón, está hecho pedazos. Entonces todo, ¿ya?, los electrodomésticos, la producción mundial era todo estadounidense, ¿no
es cierto? Entonces, y eso también es otro, y además y el mundo ya es mucho más global, ¿no es cierto? Estamos hablando a nivel mundial. Entonces Estados Unidos fija las reglas del juego. Cada imperio gobierna de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a su forma de entender la realidad. Eso es lo que hace el Bretton Woods. Exacto, entonces crea las Naciones Unidas, ¿ya? Por donde va a administrar políticamente su hegemonía, ¿ya? Va a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos son los liberales, capitalistas, democráticos como Estados Unidos. Los malos son todos los que no son así. Los comunistas, todos los que son los malos, ¿ya? Claro, van a estar ahí, sí, pero son los malos, son los perseguidos, los que hay que castigar, ¿no es cierto? O sea, fija la regla de juego, fija lo que está bien y lo que está mal. En segundo lugar, fija el proceso económico, que es muy importante. Se tiene el poder para controlar la economía. Con lo que tú decías, Bretton Woods, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, el GATT, la OMC y la OTAN. Porque además esto también implica que el imperio despliega sus legiones para controlar el mundo. Entonces se llega también a un nivel de poder muy superior a la hegemonía británica y a las anteriores, porque el mundo ha cambiado, está más moderno y Estados Unidos es un poder colosal. Y crea el orden liberal internacional, ¿ya? Que es la forma como se define, la forma de entender el bien y el mal, la forma de entender el libre comercio, ¿ya? Qué sé yo. Bueno, y cuando veía problemas así que algunos de los empleados se les desordenaba, como fue el caso de Chile con el gobierno de la Unidad Popular. O sea, todavía no había ni asumido Salvador Allende cuando haya decretado, no, hay que sacarlo. Pero si Chile es muy chico, no importa, pero un mal ejemplo. Se acabó. Y se acabó el cuento, ¿ya? Lo demás es como se desarrolla la historia, pero la orden, quien decidió, ¿no es cierto?, que el gobierno de Salvador Allende no podía prosperar, fue el hegemón, fue el imperio que en ese minuto, ¿no es cierto? O sea, no, porque es un mal ejemplo y punto. Y el poder económico que mandaba dentro de ese imperio. Por eso aquí cuando uno habla, estamos haciendo una abstracción, por eso digo, aquí estamos dejando muchas cosas de lado, pero evidentemente es la clase, es la élite. Yo prefiero hablar de la élite del poder, que son los que, porque hay una clase, uno puede decir, hay una clase que es la que se está beneficiando, pero la clase no manda, ¿ya? La clase defiende sus intereses. Los que mandan son aquellos personas de esa clase que toman las decisiones, y ahí están los políticos, los senadores, los jefes de los conglomerados económicos, los jefes militares, ¿me entiendes? A eso se refiere, a ese tipo de personajes que tienen nombre, apellido y número de carnet. Entonces, y que son los que administran los intereses de la clase, ¿ya? Entonces, esa élite, por eso hablamos de élite, estamos hablando de ¿ya? Esa élite del poder, ¿ya? Del establishment del poder estadounidense, es la que decide, ¿ya? Entre ellos también hay diferencias, hay peleas, o sea, ¿no es cierto? Pero también se producen hegemonía al interior de ellos, pero tan claro, somos los jefes, nosotros mandamos, ¿ya? Podemos llegar, cuando eres rico es más fácil llegar a acuerdos, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, es que ese mundo, esa hegemonía donde ellos definieron lo que era el bien, lo que era el mal, definieron quién vivía y quién moría en este mundo, definieron a quién había que bombardear, ¿verdad? O sea, no es menor el poder que tienen. Ellos tienen poder de vida y muerte sobre todos nosotros. Entonces, pero ese poder, como todo ciclo, tiene un ciclo, llega a su punto máximo, cuando establecen la hegemonía, después empieza a decaer. Ya en los años 70, teóricos visionarios, o sea, muy inteligentes, que ya lo sigo, por eso yo tengo una mirada más bien sistémica, porque para mí influyó mucho cuando descubrí a Immanuel Wallerstein, que he conversado con Jaime, ¿ya? Que él tiene la teoría de los sistemas mundo, entonces habla de manera sistémica, o sea, el mundo del poder es un sistema, entonces lo que pasa en una parte, ¿no es cierto?, influye en el sistema, entonces es súper importante conocer cómo funciona el sistema, cuáles son sus mecanismos. La historia como está contada, incluso en libros muy, muy importantes y reconocidos, la historia es historias nacionales y la historia de la interacción entre esos estados. Estados nacionales que interactúan entre sí. Sin embargo, en los sistemas mundo, el sistema mundo tiene una base económica de comportamiento que es la economía capitalista global. Exacto. Y esa determina formas de relación que subordinan los estados nacionales incluso, y la relación que expresan las sociedades políticas nacionales siempre está condicionada por lo que está pasando en el juego del macropoder, digamos, que es del sistema mundo, que no es estático, sino que está permanentemente en desarrollo. Lo que estamos viviendo es el moderno sistema mundo capitalista. ¿Cuál es la base de todo? Hay que mirar la economía, que tiene una base marxista, ¿no es cierto? Bueno, la economía que domina es capitalista, evidentemente, pero hay una clase, hay un grupo de capitalistas del mundo que son los que se benefician con esto, ¿ya? Y ellos definen las reglas. Los que tienen el poder, que son el centro,
son los centros imperiales, por eso viene de centro, y nosotros somos la periferia, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el centro? Dicta las órdenes a la periferia. En la periferia también hay capitalistas, oligarcas, terratenientes, semifeudales, ¿ya? Que se subordinan al poder de los jefes y administrando, ¿no es cierto?, el poder de los jefes, viven bien acá, ¿ya? Esos son nuestras derechas, ¿no es cierto? Además son derechas atorrantes, porque los grandes capitalistas, los capitalistas burgueses británicos, con los capitalistas burgueses alemanes, con los estadounidenses y con los japoneses, se mataban entre ellos. ¿Por qué? Porque pelean la corona, pues pelean quien manda, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque desarrollan industria. Quieren desarrollar las fuerzas productivas para ganar más, entonces son los que tienen la tecnología, la industria. En cambio, los torrantitos que tenemos acá, ¿no es cierto?, saben que administrando el campo y siendo buenos administradores para el patrón de turno, logran mantener, tienen a todo el pueblo tranquilo, al que se sale, ¿ya? Le dejan caer, ¿no es cierto?, la ley, y estoy haciendo un esquema muy esquemático, pero bueno, entonces nosotros más que burguesías capitalistas, lo que tenemos son, en mi opinión, burguesías consulares, son representantes de los grandes capitales. ¿Cuál es la máxima aspiración de un rico chileno? Ser aceptado en una familia de rico gringo, ¿no es cierto? Ser aceptado en ese mundo, esa es su máxima aspiración, ¿ya? No aspira a controlar el planeta, no, a eso me refiero, que son, ¿ya? Claro, pueden ser muy terribles, pero son subordinados a un centro, ¿ya? Porque el poder siempre es vertical, es piramidal, siempre, claro. ¿Ya? Entonces, ese es el drama que tenemos en América Latina, ¿ya? Entonces, bueno, Estados Unidos es el gran hegemón, ¿ah? El sueño americano, los obreros en Estados Unidos empiezan a vivir en los suburbios, un obrero estadounidense que por lo general es un emigrado, ¿no es cierto?, y llega, tiene niveles de vida inimaginables, fantásticos, sus hijos pueden ir a la universidad, o sea, hay una expectativa de vida excelente que puede mejorar, etcétera, y por supuesto la élite controlando. ¿Pero por qué? Porque son los que controlan la economía mundial y toda la economía trabaja para ellos. Pero eso, tener una cosita, y eso, ese sistema ya en los 70, como decía Walter, claro, empezó su declinación, ¿ya? Los europeos se reconstruyeron rápidamente, ¿no es cierto?, y empezaron a competir con la industria americana, ¿ya? Los japoneses también, y empezaron a competir, le empezaron a quitar mercado mundial a las propias empresas americanas. Bien, esa crisis lleva al neoliberalismo en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el proceso de acumulación de capital, en la medida que había una sociedad del bienestar, en la medida que el Estado protegía a sus sectores más medianos y más pobres, ¿ya?, con unos sistemas fantásticos, salía muy caro, ¿ya? Empiezan a perder mercado, empiezan a perder cuotas de acumulación, y eso es lo que explica el neoliberalismo, en donde nosotros tuvimos históricamente la mala pata de ser el laboratorio, pues el experimento, ¿ya?, cuestión que nos afectó a todos nosotros. Pero una vez que vieron que el experimento funcionaba, lo implementan. Y cuando termina la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética se desintegra, el mundo del comunismo soviético se desaparece, y creen que ganó, en vez de ganar ya la lucha de la historia, en vez de ganarla entre comunismo y capitalismo, ganó el capitalismo, ¿ya? Y viene todo ese proceso. Esa misma élite, ¿ya?, se emborracha de exitismo y cree, ¿no es cierto?, que se compra el cuento de que aquí lo que ganó el paraíso, ¿ya?, está equivocado. Hay un paraíso, sí, pero el paraíso se llama capitalismo, el capitalismo neoliberal. El fin de la historia. El fin de la historia, ¿ya? Que se hizo rico el señor Fukuyama porque entregó un relato. Con la frasecita. Claro, porque le explicaba a la élite qué es lo que estaba ocurriendo. Porque nadie pensó que la Unión Soviética iba a desaparecer, ¿ya? No, Estados Unidos nadie pensaba eso, no fue un problema de la CIA, fue un problema propio de la historia propia del proceso social y político soviético. Entonces, cuando ocurre eso, entonces viene toda esta euforia, entonces, bueno, aquí desaparece la izquierda, ¿ya? Todo el posmodernismo entra con fuerza, ¿ya? Entonces, ser de izquierda, había que ser ecologista, feminista, de género, defender a los perros, los gatos, no sé, toda esa cosa, ¿ya? Pero
ya no hay lucha entre capital y trabajo, desaparecieron los obreros, no era necesario, ahora somos todos emprendedores. O colaboradores, en el mejor de los casos. Desaparecen los estados-nación, globalización, somos ciudadanos del mundo. O sea, viene toda una imaginería, todo eso, ¿ya? Y te empiezan a vender, y acá, por supuesto, que en Chile significaba que estábamos recuperando la democracia, más confrontamos en este proceso, y de la noche a la mañana, ¡pum!, nos vimos en que el mundo había seguido su curso, ¿no es cierto? Y bueno, vienen las tesis de Giddens, ¿no es cierto?, la tercera vía. El capitalismo es invencible, el capitalismo no es tan malo, lo que hay que hacer es suavizarlo un poquito, ¿ya? Esa idea, y por supuesto el siglo XXI, y va a ser nuevamente un siglo americano, y todos los académicos y teóricos muy, muy importantes que estaban planteando que Estados Unidos estaba decayendo, y por lo tanto lo estaban haciendo a nivel de advertencia, pasaron de moda, ¿no? Pasaron de vigía y no fueron claro, le pasó lo del vigía Titanic. Con nosotros eran... Claro que no estaban de vigía, los mandaron al subterráneo de la escuela, pues nadie los pesca, se ponen famosos los Foucault, que hacen aportes interesantes, pero son explicaciones. El relativismo, la verdad absoluta no existe. Ya, todo ese relativismo teórico, cultural, también se transforma en relativismo político. ¿Ya? Entonces, tan feliz, ¿ya? Hasta que viene la crisis subprime. En la crisis subprime, ¿no es cierto? 2008, sí. Claro, del 2008, Estados Unidos se da cuenta que una crisis que es casi más grave, como dicen los propios premios Nobel norteamericanos, Stiglitz y otros, dicen, esto es casi más grave que la crisis del 29, ¿ya? Y Estados Unidos se da cuenta que no tiene la plata para salir de la crisis, ¿ya? Y sus socios del G7, los europeos y los japoneses, no les alcanza la plata, la crisis es demasiado profunda, no pueden cometer los errores del año 29, ¿ya? Entonces, ahí el equipo creativo dice, oye, ¿qué hacemos? Recurramos al G20. El G20 es un invento que habían hecho, que era juntar en los años 90, se juntaron a países como a dialogar sobre temas globales, donde está Argentina, Brasil, claro, China, la India. Entonces, Estados Unidos lo junta, llama al G20, todo esto, porque, por supuesto, con buenas palabras, ahora para que salgamos juntos de la crisis, ¿ya? En el fondo le pide plata a los chinos, a los rusos, a la India, que se pongan, ¿ya? Entonces se ponen, la crisis no es tan grave, es grave pero no es tan grave, a nosotros nos afectó poco porque ya China era un gran mercado y le vendíamos recursos naturales, pero, ¿no es cierto?, después, en el año 2009, los chinos, que era el otro factor, ¿ya? China es una potencia económica que en 30 años hizo lo que hicieron los americanos y los ingleses en 250, alcanzaron el desarrollo de una forma increíble, o sea, es un fenómeno absolutamente sin antecedentes, y China, como ya está más poderosa, económica, bueno, si nos están pidiendo plata, entonces queremos repartir el poder. Y de ahí en adelante la cosa se empezó a poner color de hormiga, y en eso estamos. ¿Por qué? Porque China, ya con eso llama a los BRICS, ya que era un acrónimo de los países mercados emergentes, o sea, aquellos mercados, este fue un tipo, ¿no es cierto?, claro, que vende servicio a los ricos del mundo, ¿ya? Eso es Goldman Sachs, una consultora, ¿ya? Donde a los ricos les dice dónde poner la plata, ¿ya? Claro, porque cuando tú tenés 5.000 millones de dólares, tenés un problema. ¿Qué hago? No los puedes poner en el banco porque se te desvaloriza. Entonces, ahí... Te compré el banco. Claro, tenés que ¿dónde poner el billete? Entonces dijo, mire, hay mercados emergentes que de aquí a 10, 15 años van a dar mucha plata, y esos son Brasil, China, la India. Eso se llama BRICS. Voy a terminar en un segundo. Eso se llama BRICS. Entonces, llama a los BRICS y dice, cabrón, ya que juntémonos, pues, ¿ya? Y empecemos a pedir poder político. O sea, Estados Unidos era el unipolar, el único que mandaba después de la Guerra Fría, no tenía ninguna sombra. Entonces ellos dicen, no, pagamos un orden multipolar. ¿Qué significa? En breve, que los chinos le están diciendo, apoyado por la India, que también quiere ser apoyado por Rusia, o por Brasil, después meten a Sudáfrica para que haya también un país africano, le dice, ya pues Estados Unidos, bájate del pedestal, cabrito. Tú ya no soy el imperio de antes, no tenéis la plata de antes, ¿ya? Así que te tenéis que bajar del pedestal y te tenéis que sentar a la mesa a repartir la torta con nosotros. Eso se llama orden multipolar. Estados Unidos no lo acepta, toma conciencia, no lo acepta, y se produce un quiebre en la élite del poder estadounidense.
¿ya? Se produce un quiebre porque la globalización, el neoliberalismo y ese mundo fabuloso, entre otras cosas, pauperizó a los sectores populares estadounidenses. ¿Por qué? Al trabajo. Los ricos de Estados Unidos sacaron... Gravemente. Claro, los ricos de Estados Unidos sacaron las fábricas y se las llevaron a China, se las llevaron a México y a otros lados. Bueno, los obreros norteamericanos, que estaban fantásticos, esos que creían que el mundo, que el capitalismo era maravilloso, se quedaron cesantes, pues, y obreros blancos, ¿ya? No los... ¿me entiendes? Entonces, esa gente se le cayó el mundo y esa gente empezó a alegar, empezó a protestar. ¿Y qué hace Trump? Trump aparece, apoya a otros sectores y con su discurso populista, que va desde, consigue apoyo desde los del Ku Klux Klan y ya hasta los sectores proletarios estadounidenses, ¿ya? Que antes votaban de muerta y que ahora votan por él, porque él promete hacer a Estados Unidos grande de nuevo, traerlo a esa época de los 50, traer de vuelta 60, la industria, claro, traer de vuelta la que industria, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que es? Por eso, Trump, ¿qué es lo que es? Es un resultado, ¿ya? Es un fenómeno, es un engendro, ¿ya? De la crisis del neoliberalismo en los propios Estados Unidos, ¿ya? Pero ¿qué está ocurriendo? Estados Unidos sigue siendo el poder militar más grande del mundo, pero está en declinación. Entonces, como ya no puede competir económicamente con China, porque no puede competir, lo único que le queda es la fuerza militar. Entonces, por eso que están ocurriendo estos fenómenos, por eso que aparecen los Milley, ¿no es cierto? Porque lo que necesita Estados Unidos necesita subalternos. Trump, para poder seguir en su cabecita y en los sectores que lo apoya, para poder seguir acumulando y que Estados Unidos vuelva a ser rico, ya no necesita socios, necesita colonias, ¿ya? O sea, si nos compran litio no nos van a lo que le están haciendo los venezolanos, ¿ya? ¿Por qué se apodera de Venezuela? Por el petróleo. Entonces, Estados Unidos es el que vende el petróleo en Venezuela, ¿ya? Pero no le paga a los venezolanos el precio del petróleo. Los venezolanos les da $5, les da $3. El resto es para ellos. Entonces, eso es brutal. Está volviendo un esquema imperial brutal, clásico. Y está agudizando las contradicciones. Estamos siendo el África del siglo XIX. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para terminar? El orden hegemónico que conocimos, que definió nuestras vidas, está muriendo, ¿ya? Ahora hay un nuevos poderes, sobre todo en Oriente, que están emergiendo, pero este proceso no termina, estamos en el proceso, todavía no hay un nuevo orden propiamente tal, ¿ya? Por eso decimos estamos en un interregno hegemónico, ¿ya? Como decía Gramsci, o sea, el nuevo orden está muriendo pero no termina de morir, o sea, el viejo orden no termina de morir y el nuevo orden está naciendo pero no termina de nacer. En esa encrucijada estamos. En esa neblina aparecen los monstruos. Para nosotros los monstruos son las guerras. Entonces, es interesante porque eso está ocurriendo, no depende de nuestra voluntad, no depende de que queramos o no queramos, es donde estamos. Ahí hay que tratar de manejarse para salir lo mejor parado posible. Pero eso es lo que está ocurriendo y es muy interesante, pero también es muy peligroso. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para que nosotros, porque las crisis pueden ser buenas o pueden ser malas, depende como lo que tú hagas, ¿ya? Que es lo otro que dice Wallerstein. O sea, lo que venga después del capitalismo, los opuestos, no necesariamente va a ser mejor. Puede ser mejor o peor, depende de qué solución es la que se imponga, ¿no es cierto? Y ahí está la lucha política. América Latina está en una posición extremadamente compleja ante la reacción de Estados Unidos para retener poder, donde el patio trasero somos nosotros. Por lo tanto, lo que tú cuentas, que el avance de Estados Unidos hacia América Latina con control político, militar, etcétera, está en despliegue colonial. Es de carácter colonial. Bueno, la pregunta es, del punto de vista, digamos, de quienes pretenden desarrollar proyectos, digamos, que modifiquen a escala nacional eso, ¿qué espacio deja y en qué medida las distintas alternativas de salida a un nuevo orden? Es decir, triangular, plural de distintos actores en la mesa o regionalización con zonas de influencia, digamos. ¿En cuál de esas alternativas nosotros tendríamos algún grado de libertad que facilite el desarrollo de proyectos nacionales, considerando el cambio que hay también de la hegemonía militar con las lógicas asimétricas, que cambia la forma de ejercer poder militar? O sea, en los años, más concretamente el 38, nosotros nos libramos por muy poco margen, eligiendo a Pedro Aguirre Cerda. Si hubiéramos elegido a Ross, la diferencia fue casi un empate técnico, digamos, pero nos cambió la historia. Así es.
O sea, hay un margen nacional también que es importante. Sin lugar a dudas, a eso me refiero. O sea, la política es muy importante, la política como acción ciudadana sobre cómo vamos construyendo nuestro propio destino, ¿no es cierto? En ese sentido. ¿Ya? Claro, por eso digo, pero es muy importante saber lo que está pasando, porque exacto, tenemos márgenes, no es que podamos hacer, ¿ya? Entonces sí. El político hábil, el genio, el que sabe administrar ese en función de los intereses que representa, ¿no es cierto? Un genio, un luchador popular, sabe moverse para que sean los sectores populares los que salgan beneficiados de ese proceso. Las fuerzas que curvan el campo. Exactamente. Ahora, muy brevemente, todo va cambiando, ¿ya? Ahora la cosa, efectivamente vivimos en un mundo totalmente interconectado, o sea, a nivel planetario estamos interconectados, es la nueva realidad, ¿ya? Probablemente este programa lo pueden ver en China, en Japón, en distintos lados, ¿ya? Entonces, la única alternativa, como tú bien decías, dado que Estados Unidos considera que somos parte de su propiedad, ¿ya? Somos su patio trasero, eso todos los gringos, ¿eh? O sea, el demócrata, el Obama, sí, todo, sí. Eso es parejito, ¿ya? La disputa es cómo me apropio, la forma, ¿ya? Pero, entonces, el problema es que como nos consideran parte de su propiedad, somos la zona de influencia, ¿ya? La situación para nosotros es en extremo complicada. Pero el problema de América Latina nunca han sido ni los chinos ni los rusos. El problema de América Latina son los Estados Unidos. Si no, pregúntale a los mexicanos, ¿ya? Ese es nuestro problema. Hoy día, el problema es que Estados Unidos, ¿ya? Y con Trump, no tiene plata para reemplazar las inversiones chinas o para comprar lo que los chinos compran. Milei, con todo su discurso antichino, su economía creció porque le están vendiendo más soya a los chinos, ¿no es cierto? Además, que ¿quiénes son los que comercian con China? No son la izquierda, no es el Partido Comunista de Chile que negocia con China, son los empresarios, son las oligarquías que están ganando una cantidad de plata pero ni se la habían soñado, porque el mercado chino es gigantesco, son 1.400 millones de habitantes, ¿ya? Y después de los chinos vienen los indios, o sea, es Asia, es para allá, ya no es Estados Unidos, ya no es Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Por eso Estados Unidos aplica la fuerza y está desesperado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los recursos, como América Latina y sobre todo como América del Sur, tenemos los recursos naturales que todas las potencias del mundo, las nuevas y las antiguas, necesitan para hacer funcionar su economía y para seguir manteniendo la lucha por el poder y seguir manteniendo. Entonces hay un almacén, el planeta tiene dos almacenes. Uno somos nosotros, ¿ya? Y el otro es la Antártica. Que da la casualidad que también pasa por nosotros, porque para llegar a la Antártica hay que pasar por América del Sur, por Chile y Argentina. Por eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le interesa a Estados Unidos? Expulsar a China, ¿no es cierto?, de América Latina y de la Antártica. Y particularmente de Argentina y de Chile, ¿no? Por la Antártica, porque somos la puerta de entrada a la Antártica. Entonces, ¿eso qué significa? Esto ya está en los planes militares. O sea, los militares estadounidenses están diciendo que no se puede sacar a China de la Antártica sin una guerra. Bueno, ¿qué le quiero decir? Si hay una nueva guerra mundial por poder, nosotros vamos a hacer teatro de operaciones esa guerra. Ya no. Entonces, lo único que nos queda, en mi opinión, para defender nuestros intereses, para evitar ese escenario, es la unidad de la región de América Latina. Si no negociamos de manera conjunta, en este nuevo escenario que se está configurando de poder, nos van a arrasar a todos. Y no es una unidad ideológica, es una unidad política basada en el tipo de problema que hay que resolver. A esto deberían concurrir incluso las derechas de América Latina, porque lo que está en juego es la posibilidad propia de América Latina de participar de alguna forma de desarrollo. Claro, pero hoy día las derechas están cooptadas por Estados Unidos. Fernando, Jaime, estamos desgraciadamente en el tiempo límite. Queremos dejarte invitado, Fernando, a futuras conversaciones. Te agradecemos muchísimo porque me parece muy, muy claro y es muy importante esto de levantarse y mirar desde arriba de repente nuestra propia ubicación en el mundo. Queremos agradecerles por la sintonía. Escríbanos cariñosamente para insultar hay abundancia de redes sociales y de plataformas donde sacarse las frustraciones personales. Entendámonos, conversemos, somos herederos además de un dicho muy antiguo: dividir para reinar.
Entonces, si queremos evitar que reinen sobre nosotros, aprendamos a entendernos. Y hay una afirmación que puede ser muy pertinente a lo que está diciendo Fernando y al enfoque que le estamos dando a esta conversación, que es que a veces hay que pensar globalmente para actuar localmente. Es decir, no es suficiente agotarse en la coyuntura local y no es suficiente ser espectador global. Hay que combinar esos dos momentos, de lo contrario, estamos perdiendo. Gracias por la Gracias audiencia. por la sintonía. Un nuevo saludo a Radio Nuevo Norte de Antofagasta, que es nuestro partner, en el 104.7 de la frecuencia modulada.